y les comparto pantalla. Se compartió. ¿Se verá ya la pantalla compartida? Está cargando, profe. Está como lento el internet. ¿Se verá ya? A mí no, profe, todo no carga. Me ha estado fallando el día de hoy mucho el internet. Sigue sin verse, ¿verdad? Sí, profe, se ve negro nada más. Ok. Miren, déjenme salvo y me conecto con datos de celular. Que también ese problema me dio una mañana como que no se veía. Entonces, no me tardo. Va, profe. Ya estoy de vuelta, chicos. A ver, déjenme. Checo lo de compartir pantalla. ¿Se verá ya la pantalla ahí compartida? Sí, ahora sí, profe, ya se puede ver. Sí, ya se ve, profe. Gracias, sí, es en internet. Miren, vamos a continuar viendo aquí en los pendientes. Les iba a subir este material, nada más que me tardó mucho a ver de una vez. Y ahí fue cuando me di cuenta que otra vez estaba volviendo a fallar para continuarle viendo aquí el contenido de la unidad. Lo vuelvo a cargar. Si no, luego se me olvida que alcancen a ver. Ok, sí. Entonces, miren, de esa presentación va a ser esta. El segundo tópico de la unidad. Habíamos visto un poquito ahí de motores de búsqueda. Ahora habla sobre buscadores de redes sociales. Entonces voy a tratar ahí de profundizarles un poquito en la parte de teoría. Y bueno, aquí hablar que las redes sociales pues se han vuelto parte importante de lo que es la web y el internet, ¿no? Prácticamente es una de las aplicaciones hoy en día más usadas y de ahí nos colgamos, ¿verdad? Para un montón de actividades. Habrá que verificar, ¿verdad? En cuestión ahí de redes sociales, si ese servicio pues como tal es público o privado, porque en realidad son empresas privadas, ¿verdad? Que brindan un servicio gratuito, pero las condiciones pues de su uso pues las determinan las empresas, ¿no? De ahí pues que surja la necesidad en algunos contextos, ¿verdad? De tratar de independizarse pues un poquito, pero sobre todo, ¿no? La preocupación desde el punto de vista de gobierno pues es controlar, ¿verdad? Lo que se dice, se hace sobre diversas cuestiones, ¿no? Obviamente aquí en México pues no estamos tan prohibidos como en otros lados, pero también no estamos tan abiertos, ¿verdad? Como en algunos otros lados se pudiese manejar. ¿Por qué son importantes esas redes sociales? Bueno, desde el punto de vista de datos, y bueno, aquí se ilustra en el tercer párrafo, veríamos que esos datos pues cumplen las características de Big Data.
¿verdad? Las famosas 4 o 5 B, ya dependiendo ahí de los autores. Pero bueno, vemos que se generan en gran cantidad, el volumen es bastante. Obviamente se generan pues prácticamente de forma instantánea, ¿verdad? En algunas situaciones. Entonces el volumen que manejan mucho estas redes sociales por segundo, pues podía ser bastante grande. Son muy heterogéneos, es decir, vienen de diversas fuentes. A fin de cuentas, tratan de converger con los distintos medios. Obviamente, un medio textual puede ser de los más conocidos, pero tenemos voz o audio, ¿verdad? Tenemos video. Y particularmente la característica es que son poco estructurados, ¿no? Obviamente van a ser importantes por muchas aplicaciones, sobre todo de marketing, ¿no? Esas redes sociales pues también pueden ser muy especializadas, digo, estamos muy acostumbrados a las redes sociales generales, obviamente Facebook, Twitter, ¿verdad? O sea, ahí de las principales, y obviamente cada una pudiese cumplir ahí algún objetivo diferente, pero vamos a ver que hay redes muy específicas para investigación, trabajo, ¿no? Lo que ahorita les obligan, ¿verdad? Para la parte esta residencia, no recuerdo si servicio social también, pues que creen una en LinkedIn, una red social más de trabajo. Pero bueno, van a encontrar comunidades de prácticamente cualquier cosa. Quizá aquí el concepto de red social sea simple, ¿verdad? Son personas, porque a fin de cuentas son personas que están detrás de la plataforma que interactúan con algún contenido. Entonces, esa parte de los contenidos va a tomar mucha relevancia, ¿verdad? Generalmente esos datos son privados, ¿verdad? Aunque es información pública, sí habrá que cuidar ahí algunos aspectos, ¿verdad? De lo que se publica y se maneja. Obviamente ese tipo de granularidad de privacidad de la información la determina el usuario. Obviamente hay políticas previamente establecidas. Obviamente ustedes hacen una publicación y esa publicación es pública, ¿verdad? Valga la redundancia, pues la ve todo el mundo que pudiese ahí buscarla. Obviamente va a ver que la vean sus amigos, que no recuerdo si ya los filtros vienen así de las redes sociales. Ya muchas cosas por debajo, pues nada más las visualizan ahí sus grupos y de eso se puede ir segmentando, ¿verdad? Hasta tener ahí un grado de información. Aquí lo importante, ¿verdad? Sería siempre que pues cuiden, ¿verdad? Lo que se va a publicar, ¿verdad? Independientemente de qué sea el contenido, pues ese contenido pudiese quedar expuesto, ¿verdad? También se va a presentar algunos problemas en cuestión de la validez y verificación de los datos que se están generando, que en general eso ocurre con la web, ¿no? Con Internet particularmente, como red de telecomunicación, pero particularmente con el manejo de las redes sociales, pues esto se ha manejado de forma exponencial, ¿vale? Entonces antes el usuario, pues era difícil que se conectara a Internet. Hoy en día, ¿verdad? Si no tenemos Internet, pues ya prácticamente no hacemos muchas cosas. Obviamente en la web antes era muy complicado, había que aprender, ¿verdad? HTML y algunas otras monerías que ustedes conocen desde el punto de vista informático. Y aunque, pues, como todas las cosas, ¿verdad? Se aprende y tiene, pues, ahí su lógica, pues hay una curva de aprendizaje que para el usuario final, pues, es relevante, ¿no? Y de ahí el concepto de webmaster, ¿no? Obviamente nada más había alguien ahí especializado que le sabía, y eran pocos, y era poco el contenido. Y lo que ha traído como revolución, pues, es que todo mundo publique, ¿verdad? Desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, cualquier cantidad de información, ¿no? Pero esa información no es verídica, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? El que esté publicado, pues significa que eso es válido. Habría que provenir de las fuentes, y esas fuentes, ¿verdad? También a veces se equivocan, ¿verdad? Entonces, hasta los medios de comunicación más importantes del mundo a veces andan publicando cosas que no son. Y eso lo han de haber visto, yo creo, ahora con la pandemia, ¿no? Se profundizó mucho esto de las noticias falsas, que ya venía desde hace tiempo, ¿no? Pero ahora más con esto de que estamos pues medio encerrados, pues surgió la necesidad, ¿verdad? De poder verificar, y es ahí donde les comentaba al inicio que se presenta un poquito este dilema, ¿verdad? De si son públicas, si son privadas, cómo se maneja ahí la información, quién tiene el poder para censurarme. Técnicamente, ¿verdad? Es un mecanismo privado que al final de cuentas dan un servicio público.
El servicio pues tiene su contrato, generalmente es como se presenta, en el sentido de que se cumplen, ¿verdad?, esas restricciones y obviamente van actualizando el servicio por ley, y a lo mejor les ha llegado porque últimamente muchos de esos proveedores de servicios cambian, ¿verdad?, sus términos de contrato. ¿Y ahí qué sucede? Pues básicamente se tienen que acoplar al nuevo contrato o dejan de utilizar el servicio, ¿no? Ya quedamos que esos dependen, ¿verdad?, ahí de los datos que manejan, pues para hacer un análisis de datos que desde el punto de vista global pues es válido, ¿no? Ya desde el punto de vista individual, pues esa información sí debe de guardarse, ¿verdad?, con esquemas de privacidad. Vamos a ver que como es importante esto de los datos que tienen las redes sociales, pues los mismos motores o las redes sociales cuentan pues con buscadores o motores de búsqueda, ¿verdad?, especializados para poderlos pues manejar. Y ahorita les pongo algunos ejemplos nada más para, si tienen tiempo luego, pues lo vayan checando, no son quizás los más relevantes, pero sí algunos de los que existen. Y más que utilizar un motor de búsqueda o metabuscador, que les digo ahorita, les puso una relación, creo que lo importante es que nosotros, desde el punto de vista de desarrolladores, y sobre todo de esta especialidad que están en arquitectura web, o diseñando sistemas pues para la web y móviles, es que podamos acceder a esa información. Y esto se hace típicamente a través de las APIs que tienen nuevamente estos fabricantes, ¿verdad?, de estas redes sociales. Típicamente se hace a través de servicios web, por lo tanto, pues se pueden consumir, ¿verdad?, desde diversos lenguajes o plataformas, dispositivos. Eso ha popularizado mucho también las redes sociales, ¿no? No necesariamente es la aplicación o la página web donde están, sino que esos datos se pueden, ¿verdad?, utilizar aplicaciones para poderlos procesar. En algunos casos incluso existen, ¿verdad?, tecnologías muy específicas para cada red social o muy casados sí con determinados lenguajes, ¿no? No sé si por los tiempos nos dé algo para ver de redes sociales, ojalá que sí, ya vamos avanzando ahí un poquito a la parte práctica. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de Twitter, el servicio web original estuvo diseñado en Python. Obviamente Twitter es un servicio que ya tiene bastantes años. Yo lo empecé a trabajar un poquito como en 2006, 2008, por ahí. Creo que ya fue después de que salí de la maestría que empezamos a hacer algunas cosas ahí. Y prácticamente vino con el uso del lenguaje Python, que hoy en día pues es así como la base para muchas cosas, ¿verdad? Y de hecho lo hemos tomado nosotros como base para el curso, pero para aquella época, digo, no es que no existiera, ya llevaba algunos años manejándose, hizo que se popularizara. Obviamente no es la única forma de acceder, creo que también se puede trabajar con Java y habrá que ver, ¿no? Los principales fabricantes ofrecen, ¿verdad?, distintos tipos de alternativas ahí para conectarse, y más si es servicio web, ¿verdad? Entonces quedamos que al final de cuentas, pues la implementación, digo, obviamente si vamos a desarrollar servicios, pues sí nos va a interesar en qué hacerlos, pero para el usuario que utiliza la API que los consume, pues eso le es independiente si lo hacen en PHP o si se conecta a una base de datos. Ahorita como estuvimos trabajando en Redis, pues él lo que sabe que el servicio web se llama así, y ya lo único que tiene que ver es, ¿verdad?, en su lenguaje que lo va a consumir en la plataforma, cómo lo gestiona. Pero bueno, muchas de las empresas del sector hacen ese tipo de cuestiones. Por ahí hay algunos motores de búsqueda. Hay una API Graph, que me parece el que maneja Facebook, para poder estandarizar las consultas. Y pudiese ser gratuitas, aunque vamos a ver que están limitadas para ciertas cuestiones, ¿no? Uno, por privacidad de la información. Pues muchos limitan hoy en día a que solo puedas conectarte, ¿va?, con tus amigos. Y obviamente eso te restringe un poquito ahí el universo para la información que pudieses manejar. Obviamente tienen también APIs con costo, ¿va?, o sin restricciones que hayamos que manejarlo. Algo habíamos visto cuando nos conectamos ahí a los servicios web, ¿no? En redes sociales y en servicios web, pues es prácticamente el mismo modelo de negocio. Y aunque no son redes sociales en el sentido estricto, se engloban ahí algunas como aplicaciones de mensajería instantánea, ¿no? WhatsApp y Telegram empiezan a utilizarse ahí como APIs. A lo mejor no es tanto, ¿verdad?, que nosotros hagamos publicaciones, es más privado,
pero sí interesa poder ahí gestionar, ¿verdad? La información, ¿verdad? De tal forma que ven algo en redes sociales y de hecho pues esa es la idea que tiene Facebook, ¿verdad? Y de ahí puedan obviamente comercializar algo y entonces pues ya está el enlace directo a WhatsApp, ¿no? Y bueno, la tendencia, hablando pues de esta parte de ellos, que no es la primera red social, pero quizá la más popular hoy en día o la que popularizó esto, pues el famoso uso de realidad virtual, ¿verdad? Un entorno todavía mucho más intuitivo y amigable, pero va sobre ese sentido, ¿verdad? A final de cuentas, poder interactuar y esa interacción pues la hacen las personas, ¿no? ¿Existirán metabuscadores? Recuerden que el concepto de metabuscador es un buscador que busca en distintas fuentes, ya muy especializados para redes sociales. Obviamente lo ideal siempre es que si ya tienen un contenido muy clásico, pues busquen en las redes tradicionales, ¿no? Es decir, estoy buscando ahí fotos y pues mi red social es Instagram, pues trato de buscarlo ahí, ¿verdad? Pero bueno, pudiese encontrar algún otro metabuscador. O bien, también lo hemos platicado, los buscadores pues tradicionales también han estado actualizándose para incluir este tipo de contenidos, ¿no? Entonces ven en Google, van a encontrar sobre todo para conceptos básicos, pues ya muchas cosas en redes sociales, ¿no? Que a final de cuentas ahí es donde la gente lo comenta o lo empieza a ligar a otros sitios y pues esas páginas tienen popularidad, ¿verdad? En el caso particular de otros contenidos, veíamos un poquito las plataformas de mensajería y obviamente pues las redes sociales tradicionales de contenido, que igual de esas pudiesen variar también por el tipo de contenido a un contenido muy específico, ¿no? Existirán esas plataformas también como redes sociales, aunque les digo, técnicamente pues, no es una red social, pero sí habría que conceptualizarlas en el mismo tipo de buscador, ¿no? En este caso Netflix, Spotify, de streaming de audio y video, pues los usuarios también están haciendo uso, ¿no? de la información ahí que se genera, o bien sirven para sistemas de recomendación. Y bueno, eso pues el negocio es, ¿verdad?, vender publicidad o hacer campañas para promover la venta de productos. Y aquí les puse algunos de los buscadores o metabuscadores pues para redes sociales. Algunos de ellos, si no es que la gran mayoría, no están así totalmente abiertos al público general. Obviamente cuando nosotros abrimos un buscador, pues no es muy complicada la interfaz, ¿verdad? Tiene una caja de búsqueda, típicamente texto, le metemos ahí las palabras clave y pues un botón de buscar, ¿no? O le damos enter, ¿no? A veces ni nos acordamos, ¿verdad? Que hay botón ahí para hacerle clic, ¿no? Y pues nos va a mostrar en una interfaz pues un listado de resultados y algunos puedan incluir ahí algún porcentaje o algunas características, ¿no? En general, pues eso no cambia en los buscadores. El problema acá es que mucho de esto son búsquedas como más personalizadas y parte del negocio, porque no se han monetizado del todo, pues es tratar de vender, ¿verdad?, este tipo de cuestiones a usuarios intermedios. No están a veces tan dirigidas algunas de ellas al usuario final. Más bien es yo como empresa me interesa, ellos tienen ahí un buscador, me ofertan un demo, a lo mejor puedo acceder a algunas cosas gratuitas, pero si ya voy a tratar de obtener datos más relevantes, pues tendría que pagar por ello. Aquí como que es de contenido en general, obviamente parte importante pues es buscar personas, ¿no? Entonces hay buscadores muy especializados nada más para la pura búsqueda de personas. Digo, al final de cuentas pueden utilizar esto en Google y les va a dar ahí resultados. Quizá estos de los tres son los más populares, o cinco, ¿verdad?, que tenemos aquí: People, Spokeo, WebMe, PickU, SnitchName. Son algunos de los servicios que existen para buscar personas dentro de redes sociales, ¿no? Entonces no es tanto ahí los datos, sino más bien las personas, ¿verdad?, que tienen esos datos o que nos pueden dar algún servicio. No sé si tuvieran preguntas hasta aquí, chicos. No, profe, todo bien. Ok. Bueno, y antes de comenzar, me aviento el otro parte de teoría. Les puse esta lámina de web semántica, ya es una presentación vieja de 2013.
Ha cambiado algunas cosas, pero bueno, la tecnología base sigue siendo ahí fundamental. Para aquella época ya estaba muy de moda la web 2.0 y empezaban a ofrecer servicios, ¿no? Que hoy en día ya son como muy cotidianos, ¿no? Básicamente habla sobre la tecnología web, pues me lo salto, ¿va? Enlaces, cómo funciona, quizá las URLs, ¿va? Que pudiesen estar ahí indicándonos, ¿va? En el nombre de dominio, cierta jerarquía. Y algo platicábamos en cuestión de la web, ¿no? En cuestión de su contenido, que es la parte importante aquí de los datos. Obviamente la parte central pues tiene que ver con la parte de computación, pero pues encontramos de todas las áreas, ¿no? En cuestión ahí de cómo construir, ¿verdad? Este tipo de aplicaciones. Y bueno, encontraremos desde punto de vista económico, ¿verdad? Legal, hasta punto de vista más psicológico, por ejemplo, ¿no? Cosas de por qué algunos colores van, porque sí, etcétera. Aquí hablaba un poco de los modelos. Algunas láminas son del maestro Rogelio y otras son del doctor Guadalupe. Bueno, todavía no estaba aquí en el TEC. Con el doctor Guadalupe, ahí trabajamos con un chico de maestría hace algún tiempo en un sistema de recomendación de restaurantes. Hoy creo que ya es como muy común el manejo de este tipo de tecnología. Bueno, en el modelo tradicional pues son puros enlaces, ¿no? La modelo 2.0 pues es como más dinámico, pero bueno, esta parte no se ha perdido, ¿no? Nada más que ya hay más interacción hacia otro tipo de servicios usuarios. Obviamente, miren, hasta un BlackBerry que ya murieron, ¿verdad? Se alcanza a ver ahí, bueno, empezaba a hacer tendencia también a usar móviles, cosa que hoy en día es difícil ya no imaginarse cómo entrar, ¿verdad? Y algunos datos, ¿no? Por ejemplo, esto, y bueno, no los pusimos, pero quizás sean de los principales negocios en redes sociales, ¿no? Redes sociales para hacer match ahí con las personas. Algunos cobran, ¿verdad? Ya búsquedas más especializadas, otros tienen más ahí como publicidad, más abierto. Ya habría que checarle, ¿verdad? Pero al menos pues, esta estadística debe ser de 2012-2013. Uno de cada 8 parejas se conocían, ¿verdad? A través de una red social. Yo supongo que eso ha aumentado. Esto de las descargas, pues pareciera que ya no aplica, ¿verdad? Ya prácticamente todo es streaming. Pero bueno, en aquel tiempo, pues todavía estábamos saliendo de un modelo de compra de discos. Pues ya eso prácticamente pasó a la compra de canciones y más que ahora, pues la industria va hacia eso de streaming, ¿verdad? Entonces pagan ahí una cantidad y ya les dan ahí un número limitado o ilimitado, ¿verdad? De canciones de un catálogo. No sé ahorita la estadística, pero en aquella época traerían alrededor de unos 600 millones de usuarios. Entonces, si eso fuera un país, pues sería el tercer país más grande del mundo. No sé, siempre tienen ahí como una tendencia. No recuerdo ahorita, pero yo me quedé con una estadística de unos 2.000 millones de usuarios. Entonces, no sé si ya haya rebasado a China e India, ¿no? Más o menos tienen como 1.500 millones de usuarios de personas China, ¿verdad? Y la India como 1.200, al menos me quedé con esa estadística, ¿no? Entonces, pues casi un tercio, un poquito más del tercio de la población mundial vive ahí, en China e India, ¿no? Estados Unidos tiene como 350 millones por ahí más o menos de habitantes. No recuerdo si es, pero bueno, sí está en el top 10 de los países más poblados, ¿no? Eh, Esto es importante y creo que ha aumentado ese porcentaje, ¿verdad? Las empresas que se utilizan, ¿verdad? Para reclutamiento utilizan las redes sociales para ver ahí los candidatos. Entonces, lo que comentábamos, ¿verdad? De tener cuidado que publicamos y en dónde lo publicamos y sobre todo si eso es público o accesible para los demás, ¿no? Ahorita hablaban del 50% de ese tráfico de Internet en Inglaterra era por dispositivos móviles y de esos pues prácticamente era por Facebook, ¿no? Y eso probablemente sea todavía mucho más amplio en algunos países como en México, ¿no? Que este tipo de servicios, algunos proveedores de telecomunicaciones pues los dan gratis, ¿no? También eso ha ayudado a que esas aplicaciones se popularizaran, ¿no? Entonces, si eso no estuviera gratis, o por ejemplo servicios de mensajería como WhatsApp,
pues sí le pensaría a la gente para utilizarlos, ¿no? Y no sé ahorita el caso por ejemplo, de Telegram, si ya lo considere. Hubo un tiempo que la gente se estaba saliendo de WhatsApp por las políticas ahí de privacidad de los datos, pero pues siempre ese es problema, ¿verdad? Ok. Bueno, esto de cuentas de correo electrónicos, pues sí, parece ya muy de personas viejas, pero en realidad sigue siendo un recurso manejable. Más bien sí empiezan a utilizar redes sociales ya muy particulares. Les decía que el caso, por ejemplo, de Facebook tiene una red social que es Workplace, obviamente es para empresas, pero bueno, tiene el mismo skin y comportamiento de Facebook, entonces es una red social ya privada, ¿verdad? Y bueno, esto de tablets y lectoras de libros electrónicos, pues quedó ahí como muy... bueno, habrá que checar ahí los estadísticos, ¿no? Si vienen ahí, son interesantes. Lo que hay que ver aquí, pues es que esos datos se empiezan a crecer. Este de Flickr, le digo, ya casi nadie lo utiliza, pero digamos que fue los que empezaron a innovar, ¿verdad? En fotos, obviamente YouTube en videos. Algunas empresas empezaban a meterle ahí. Y la problemática de la web siempre ha sido esta, ¿no? Encontrar la información, de ahí pues la importancia de los buscadores. Platicábamos la clase pasada, ¿verdad? Un poquito ahí de la historia y de las características de los buscadores. Y esto es relevante y más sobre todo para las empresas, ¿verdad? Digo, también para el usuario final, ¿verdad? Entonces ya si googlean su nombre y no aparecen, pues ya puede ser que desde el punto de vista social no existamos, ¿verdad? Bueno, ahí pusieron una palabra, obviamente esa palabra no existe, está inventada. Bueno, no sé si ya hay alguien para ese cachiparangua, ¿verdad? Lo que habíamos platicado también la vez pasada, ¿verdad? De todo el contenido de la web, pues solo una parte es indizada, ¿verdad? Y de esa parte, una parte nada más es estática, ¿no? Hoy en día casi todo es dinámico, ¿verdad? Y de esa información, pues obviamente una parte es pública, ¿verdad? Y de esa, una parte muy pequeña, pues tiene semántica, ¿no? Que esa es la parte relevante y sobre todo para el procesamiento de información. Bueno, veíamos cómo trabajan los buscadores y aquí se ve, ¿no?, básicamente cuál es el problema, ¿no? Esto, pues es una página web, ¿verdad? Eso que está ahí de simbolitos, pues la verdad no sé si es un idioma o no, pero para la computadora es lo que él vería. Si pudiésemos distinguir, y de hecho, pues para eso están los lenguajes de marcado y particularmente de hipertexto o HTML, pues que ese H1, pues sé que lo está marcando como un encabezado de nivel 1, ¿no? Es lo que importa. Ya si eso se ve de tipo de fuente 36 en negrita y está centrado, pues ya son otras características que a lo mejor lo hace el navegador, ¿verdad? Pero bueno, lo importante ahí es eso. Y generalmente eso pudiese ser un título. Entonces, sí hay cierta información, como está estructurado, pues nosotros lo manejamos como datos estructurados. Habría que ver si entra más bien en la categoría de semiestructurado, pues por la parte esta, ¿no? Pues la computadora sabe que esto es un título, o asumiríamos que es un título, ¿no? Porque al final de cuentas cualquiera puede marcar la página como quiera, ¿no? Y a lo mejor en lugar de haber marcado este pequeño contenido, pues a lo mejor marcó todo esto como título, ¿no? Y a lo mejor no era así, pero bueno, eso lo salga. Cuando ustedes ven una palabra en Strong, la semántica, ¿verdad? Y volvemos a esa parte, ¿verdad?, del significado, no es que vaya en negritas, sino que eso es una palabra clave, sirve para resaltar, ¿no?, visualmente. Entonces, eso pudiese ser algo para ayudarnos en la búsqueda, particularmente en buscadores de redes sociales y sobre todo en Twitter, pero eso se extendió a los demás redes sociales, pues empezó a utilizar el hashtag, ¿va?, el famoso gatito, con una palabra clave sin espacios, pues para poder hacer las búsquedas más amigables. Porque si no, lo platicábamos, esto es un contenido y si yo escribo como quiera, ¿verdad? Todavía aquí pues tenemos una estructura o semiestructura, ya como lo queramos ver. Pues en el otro pues no lo tengo, ¿verdad? Yo escribo lo que quiero como quiera y a ver, búscale, ¿no? Mucho más complicado. Igual acá sabemos que es un párrafo, eso pudiese ahí checar algunas cuestiones, pero el contenido pues no, ¿verdad?
En el caso de XML, y lo platicábamos, pues es muy parecido a HTML, ¿verdad? Son lenguajes de marca, en este caso extensible. Pero vimos que, o comentábamos que era un metalenguaje, ¿verdad? Más bien me sirve para describir otros lenguajes, pero esos lenguajes sí pueden tener ya una semántica, ¿verdad? Entonces yo le defino que es un nombre, eso es una localización, eso es una fecha, y eso particularmente ya sirve para estructurar datos. Y de hecho, de lo poco que hicimos, pues fue utilizar plantillas, ¿no? Había el mismo CSS, ¿verdad? Que se le podía dar un estilo muy, muy básico, que realmente no era probablemente una tecnología diseñada para eso, en el caso pues, de XML, pero de que se puede, se puede. Y más bien nos centramos mucho en las hojas de transformación, ¿no? En las XSLT. Que a final de cuentas, pues eso ya le daba una vista en HTML o en algún otro lenguaje. Digo, ya no lo hicimos, pero comentamos que de ahí pueden sacarlo hacia PDFs o algún otro tipo ahí de formato, que ese ya es visual y entendible para el usuario, pero para la computadora, pues esta parte es relevante. De hecho, XML va a ser la base para todo este tipo de tecnologías de la web semántica. Han cambiado algunas cuestiones, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de formatos de intercambio de datos, que fue lo que empezamos a trabajar mucho, pues quizá el más popular que vimos hoy en día, pues es este de JSON. Pero JSON, pues no les genera una estructura de este tipo entendible para la computadora, ¿verdad? Pero bueno, eso ya tampoco es problema. Entonces hay unos variantes, el JSON-LD o de Linked Data o datos enlazados, que se utiliza ahorita también para la web semántica. Entonces, pues la gente le empieza a buscar, ¿verdad? Dice, pues no está diseñado el JSON para darle semántica, pero lo estamos empezando a utilizar mucho, incluso pues, en aplicaciones web. Hoy en día quizás hasta sea más popular que el mismo XML, pues vamos a meterle semántica, ¿no? Y bueno, existe ese contenido, ahí sí los autores difieren, ¿verdad? En cuestión de en qué generación vamos de la web. Yo había visto en alguno que ya íbamos como en la quinta, si mal no recuerdo, ¿no? Pero ya cada uno lo maneja, ¿no? Algunos, por ejemplo, esta de web 3.0 lo manejan las redes sociales, ¿verdad? Después de esta web 2.0, que eran las páginas dinámicas, los servicios que hoy en día manejamos ya de manera cotidiana, pues se fueron para allá. Algunos otros autores, pues lo manejamos aquí como la web 3.0, ¿no? Y la idea es poder darle significado a eso. Obviamente utilizando como base, platicábamos XML, van a existir ahí varios lenguajes. Quizá esa parte ha sido la complicada, el poder estructurar la información. El más básico es lo que le llaman RDF, o Resource Description Framework. Básicamente este framework les permite estructurar la información en tripletas, y una tripleta no es otra cosa que una estructura de sujeto, verbo y predicado. Y eso les forma algo que en esta parte de la semántica lo definimos como una red semántica, ¿vale? Así ese sería el sentido, ¿no? Y esas redes semánticas se vuelven estructuras más complejas, particularmente aquí se utiliza mucho el concepto de ontología, pero véanlo así como si fuese un mapa conceptual. En el pasado, porque eso ya como que quedó muy primitivo, una de las ideas que se tenía en cuestión de manejar el conocimiento, sobre todo en inteligencia artificial, era estructurar la información así, en redes semánticas o mapas conceptuales, pensando en que la computadora con esos conceptos se pudiese ir ligando otros conceptos más adelante, ¿no? Entonces, imagínense una... Y bueno, luego hay también diferencias, ¿no? Entre un mapa conceptual y un mapa mental y cosas por el estilo. Ya depende mucho ahí del autor, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, pues hacemos un diagrama gráfico que es muy entendible para los humanos, pero más que entendible para los humanos, la idea es que ese conocimiento se vaya agregando, ¿no? Entonces, si yo defino, por ejemplo, un concepto, no sé, agua, ¿no? Y tengo una relación que dice puede estar o estado, ¿no? Y le pongo una flechita, tres flechitas, que es sólido, líquido, gaseoso, ¿no? Pues yo ya me quedé con ese concepto, ¿verdad? Yo como computadora, el agua está en tres estados, sólido, líquido y gaseoso. A lo mejor no tengo el concepto de qué es líquido, pero si alguien ya definió una ontología o una red semántica, ¿va? Que hable sobre el líquido, ¿va? Ese estado de la materia, ¿va? Que pues no tiene forma, ¿va? Y la agarra del objeto que lo contiene, no sé, ahí es lo que nos muestran en clase de física, pues eso ya es un concepto. Si ese concepto nuevo yo lo anexo, ¿va? A lo que yo tengo una estructura
ya más completa, ¿verdad? El agua es líquida y un líquido pues toma la forma de un recipiente, ¿no? Pero igual si en ese de agua, yo tengo el concepto, no sé, bueno, no sé si ahí a lo mejor otro concepto aparte, ¿no? De leche, que es líquida. Entonces yo puedo deducir que el agua, pues es como la leche, ¿no? Porque están en el estado sólido. Y ese tipo de conocimiento así se empezó a manejar. Entonces esa idea funcionó bien al inicio de la historia de la computación, en el sentido de que se pudiese ir enlazando datos, ¿no? Pues yo no lo conozco, pero pues lo empiezo a inferir de este tipo de cuestiones. Más o menos así trabajan las bases de conocimientos en Prolog y cosas por el estilo, ¿no? Y de eso que está ahí, pues pueden inferir, va a obtener alguna ruta o aplicarle, en el caso de Prolog, la aplican pues inferencias lógicas, ¿no? Tautologías y todo eso, y lo reducen, ¿va? Y obtienen ahí un conocimiento. En el caso de estos lenguajes que, bueno, pues de listas, ¿va? O funcionales como list, pues es algo similar. A final de cuentas, esa estructura pues que estábamos nosotros manejando acá, pues se ve como un grafo, y si lo vemos allá como estructura de datos, pues eso lo podemos ver como una lista, ¿verdad? Un arreglo, y si son dinámicos, pues se va obteniendo ahí la información. El problema luego surgió un poco con la complejidad de anidamiento, ¿no? Entonces, pues sí, ya empieza a tener yo una estructura, ¿verdad? Entonces, ya sé que es el agua, ya sé que es un líquido, ya sé que es la leche, ya lo puedo yo ir ligando, pero esa estructura pues empieza a crecer así, ¿verdad? De forma infinita. Entonces, hacer búsquedas, esa era la parte pues complicada cuando las estructuras estuvieran anidadas. Pareciera hoy en día que con el poder de cómputo, ese tipo de búsquedas profundas empieza otra vez a tomar auge, ¿verdad? Y bueno, viene el concepto de deep learning, o aprendizaje pues, profundo, muy caracterizado pues por redes neuronales, ¿no? Que es otro esquema parecido aquí, pero esa es como la parte pues, de esos conceptos. Entonces la web tiene esa idea, ¿verdad? Que tengamos ahí un vocabulario de conceptos y esos conceptos estén explicitados. Aquí se ve pues un ejemplo de RDF, se los platico brevemente. Encontraríamos solamente los nombres de espacio, que son los vocabularios. En particular de ese de RDF derivan otro tipo de lenguajes. Entonces aquí está la base de la sintaxis de RDF, pero noten que está utilizando un nombre de espacio que se llama FOAF. Es un lenguaje basado en XML, que es el friend of a friend. Básicamente sirve para describir relaciones entre amigos. ¿Quién es amigo de quién? Algunas redes sociales, entre ellas Facebook, lo especifican así. Entonces pueden hacer búsquedas un poco más efectivas. Y el RDFS no recuerdo. El esquema. Entonces, bueno, son tres lenguajes realmente los que está utilizando: RDF, FOAF y RDFS. Observen que cada etiqueta, ¿verdad?, tiene su nombre de espacio. Entonces, esta es la etiqueta principal del lenguaje base. Todo lo que es FOAF viene aquí marcado, ¿verdad? Entonces, describo una persona, describo el nombre de la persona, en este caso Juan Pérez. Hay una etiqueta MBox, ¿verdad?, que sería la caja de correo, y viene ahí la descripción, ¿verdad? Pues el correo hacia tal usuario, ¿verdad? Página, un apodo, si es que tuviese, y alguna descripción, ¿verdad? Y esa persona, ¿quién conoce? Pues conoce a Luz Pérez. Obviamente debe haber una entrada más adelante para Luz Pérez, y ya esa información yo la puedo estructurar. Entonces, XML se sigue utilizando ahí para darle semántica a los datos. Visualmente, pues se pudiese ver algo así. Obviamente esa parte visual toca hacer ese enmascaramiento, ¿no?, de tecnologías base, pues para que el usuario final pues vea una simple tabla. ¿Cuál es la diferencia a un HTML normal? Pues que cada etiqueta tiene un significado propio que la computadora puede entender. El problema se vuelve que las páginas no todas tienen esta estructura, ¿verdad? Entonces habrá que empezarlas a definir con ese tipo de cuestiones. Y aquí está los que les comentaba en cuestión de concepto, ¿va? Tienen una liga ligada hacia un interés, que los liga hacia una página, ¿va? Y esa página los liga hacia un concepto ahí en particular. Aquí ya se ve un ejemplo de una ontología que empieza a describir como conceptos o tipos de, ¿va? Es una persona, esto puede ser un agente, y obviamente se describe. Hay herramientas que les permiten pues generar esto de una forma más amigable. No sé si este buscador siga, digo, la mina es muy vieja, pero bueno, era un buscador para buscar en ontologías.
Entonces aquí, pues ya, en teoría, si está bien explicitado el conocimiento, se pudiesen encontrar de mejor forma las páginas. También, bueno, se han utilizado otras tecnologías como para poderlo expresar ahí de mejor forma, ¿no? Entre ellas, tenemos estos de microformatos o microdatos, que ya vienen manejados en HTML5, digo, para aquella época apenas estaba ahí empezando a aparecer HTML5 y el RDFA, porque acá pues son estructurar documentos en XML, pues para que se vean luego como web. Acá es más bien tengo la web y lo que quiero hacer, ¿verdad?, es darle formato. Esto de microformatos, no sé si vengo un ejemplo más adelante. Bueno, parece que no. Ahorita lo checamos. Pero básicamente consiste en utilizar etiquetas o atributos de las etiquetas con alguna palabra clave o reservada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, si ustedes, todas las etiquetas tienen un atributo class? Pues se supone que eso está diseñado, ¿verdad?, para las clases en CSS, ¿no? Que las definimos con un puntito, nombre de la clase, y pues todos esos estilos, pues lo aplico, ¿verdad? Pues todas las etiquetas que tengan ese atributo class colocado, pues le va a aplicar, ¿verdad?, ese formato. Obviamente, si yo le pongo un formato que no existe, pues visualmente no lo va a marcar. Esa es la idea, ¿verdad? Para el usuario final no ve una diferencia en la página en lo que él visualiza. Pero si él marca una etiqueta, ¿verdad?, con class igual a persona, yo ya sé que eso es una persona. Ese fue como el esquema más básico, ¿no? Hay unos formatos o microformatos ya muy populares que se han estandarizado. Digo, cada quien se puede inventar ahí su lenguaje. Uno de los populares es HCalendar. Entonces ahí pueden ustedes utilizar para fechas. Digo, ahorita con la semántica esta HTML5, que sí ya tiene campos muy específicos, ¿verdad?, para entrada y salida de datos en cuestión de fecha, pues pudiera ser eso que ya no se utilizara. La idea de los microdatos es eso, poder estandarizarlo. Va a haber vocabularios y algunos esquemas, ¿verdad?, para diferentes tipos ahí de formatos. Miren, si viene algo de microformatos, aquí se alcanza a ver, ¿no? De ese microcalendario, HCalendar que les decía. Pues es un bloque div. Recuerden que ese bloque div pues es un bloque sin significado, pero pues no es bloque. Esta etiqueta span pues es otra en línea, ¿verdad? Este es en bloque, esta es en línea, pero observen ahí que se les colocan clases ahí particulares. Entonces prácticamente todo lo que hacen en un calendario hoy en día pues va a generar HTML, pero lo va a generar de esta estructura. Y entonces eso ayuda a los buscadores, a las aplicaciones, pues saber de qué se trata, ¿no? Entonces yo ya veo una fecha aquí de inicio, de testar, entonces sé que lo que viene aquí es la fecha de inicio. Ya independientemente de cómo la coloque. Observen que colocó un atributo title. Este atributo title, por default, si ustedes lo colocan y lo dejan ver el cursor sobre una parte de la página, pues les muestra un tooltip, ¿verdad? Una cajita ahí que aparece con el mensaje que le están colocando, ¿no? Entonces son metadatos, digo, esto es lo más simple. Los microformatos. Aquí están los microdata. Esto ya es específico de HTML5, entonces en HTML normal escribíamos esto. La idea que se tiene aquí es colocar algunas palabras ya muy reservadas, ¿verdad?, tratando de marcarlos. Entonces, si observan, se pone un item scope, un item type, y aquí se le pone el vocabulario. Entonces, este vocabulario es para persona. Entonces, ya eso lo sabe que ese bloque pues va a ser una persona y ya esa información se puede ahí obtener, ¿verdad? Va a haber títulos, afiliaciones, etcétera, dependiendo del formato. Esto es más recomendable, esto de que veíamos de microformatos ya no debiese de utilizarse, aunque bueno, hay páginas que está, el estándar sería esta. O la recomendación, ¿verdad?, utilizar ya lenguajes específicos, ¿verdad?, para manejarlo. Entonces el RDFA es poder agregar esto de RDF directamente sobre las páginas web, ¿verdad? Entonces se coloca el nombre de espacio, ¿verdad?, con el vocabulario que lo está manejando y ya se marcan las propiedades. En realidad es lo mismo, ¿no? En ambos casos se está escribiendo una persona, Roberto Sánchez, ¿verdad?, que tiene ahí una página principal, su apodo es Robert, tiene un título, ¿verdad?, y tiene una empresa donde trabaja. Obviamente, en ambos casos, ¿verdad?, pues se va a ver la misma información y lo que importa es esta semántica. Entonces, con esa semántica ya sabemos que eso realmente, esto que está aquí, no es cualquier combinación de caracteres, ¿verdad? Ya es una persona para la computadora y pues tendría que darle ciertas características, ¿no?
habrá herramientas que permitan ahí extraer datos, por ejemplo, esta de microformatos. Hoy en día, pues eso se maneja ya más sencillo, ¿no? Algunos ejemplos. Hay un centro de investigación aquí en México, en Infotec, es parte de los centros de investigación de CONACYT. Ellos hacen mucho desarrollo hacia la industria. De hecho, tienen una sede en Aguascalientes. Bueno, la principal está en Ciudad de México, nada más que en Aguascalientes. Ahí crearon un data center. Ya tiene algunos años, pero quizá sea de los data centers públicos más importantes que hay en México, ¿no? Y ellos tienen una herramienta que se encarga de analizar, ¿verdad?, las páginas web para obtener ahí semántica. Pero bueno, hay otros proyectos y quizá este de acá abajo, el Open Linked Data. Muy común, ¿verdad?, los datos abiertos o Open Data, pero más que estén abiertos, pues ahora nos interesa que estén enlazados, que nos puedan llevar a cierto tipo de detalles, ¿no? Entonces ahí se ve, por ejemplo, el metadato de HTML, miren, ahí está el maestro Rogelio. Y información, ¿verdad? Para eso está esta etiqueta meta, ¿no? En el head, en el encabezado, que no es visual, le coloco información como autor, descripción, etcétera, ¿no? Entonces, pues háganlo, eso les va a ayudar bastante a posicionar sus páginas. Vienen algunos otros ejemplos ahí de posicionamiento, algunos esquemas, eso pudiese ahí cambiar. Obviamente esto de HTML5, les digo, pues ya está muy marcado en la industria. De hecho, pues ya si no lo hacen ahorita, pues está mal, ¿verdad? Pero bueno, en el pasado, pues no había una caja para email, entonces todo era caja de texto, ¿verdad? Videos, controles. Eso le da cierta semántica, ¿verdad? No sé si tuvieran preguntas sobre este contenido, chicos. No, profe, todo bien. Ok, chicos. Pues miren, vamos a dejarla hasta aquí. Les puse unos ejemplos, pero ya los comentamos mañana, de web scraping. Entonces, les comentaba, vamos a utilizar una biblioteca que es Beautiful Shop y esa nos permite hacer un análisis de la parte de HTML, ¿no? Esto de web scraping, pues consiste en un análisis del texto o de la información que está en las páginas web, pues, para nosotros poderlas procesar, ¿no? Entonces va a haber mucha información que sí esté disponible en la web, pero que no esté en una base de datos o que no haya un servicio web para consultar la información. Entonces nos toca hacer ahí un proceso de extracción de información. Pero bueno, ya se los platico el día de mañana. ¿Para qué va, profe? Está bien. Bueno, chicos, pues nos estamos viendo. Vale, Nos profe, muchas vemos, gracias. profe. Sí, cuídense, provechitos y van.